Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 13 de la asignatura Instalaciones Eléctricas para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23360-B1 y la sesión 13 pues va a estar denominada Proyecto de Instalaciones Eléctricas. Bien. Primero que todo, pues la ubicación, dónde van a estar ubicados todos esos documentos de los cuales van a poder disponer para, digamos, el proyecto de instalación, ¿no? Pues la primera ubicación va a ser en este link de Google Drive para que puedan, digamos, descargar todo lo que pues hace referencia al proyecto como tal. La otra parte van a estar en el Moodle, en la parte de contenidos, en la sección proyecto de clase, documentos avance 1. ¿Listo? Ahí van a poder encontrar todos los documentos que voy a ir explicando pues uno a uno y pues con cierto nivel de detalle. ¿Listo? Muy bien. Ahí van a encontrar pues el documento de Drive, que es básicamente lo mismo que les voy a presentar aquí en mi pantalla. Perdón, aquí en instalaciones eléctricas, en proyecto de clase y el avance 1. ¿Listo? Que voy a ir pues abriendo uno a uno estos documentos y pues ustedes van a tener la posibilidad también de verlos, o ya tienen la posibilidad de verlos si desean, en el drive de Google que les he compartido. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a poder encontrar esos documentos. Eso es lo primero que hay que saber respecto de este proyecto final. Bueno, entonces vamos a mirar paso a paso lo que son las consideraciones técnicas del proyecto como tal. ¿Listo? Bien, como ustedes saben, el proyecto que pues digamos nos va a estar acompañando a lo largo de todo este semestre de la vivienda multifamiliar va a ser una vivienda multifamiliar y pues que va a tener unas ciertas tipificaciones. Esto con el objetivo pues de establecer límites, ¿no? Porque pues en muchas ocasiones pues ustedes pueden plantear algunos diseños de acuerdo a sus gustos, pero pues también hay que tener presente que eso se trata de tiempo, ¿no? De tiempo porque pues si lo hacen demasiado grande puede que no acaben y si lo hacen demasiado pequeño pues uno no diría el estudiante cumplió con los requerimientos del proyecto como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces las consideraciones técnicas son los alcances que vamos a tener presentes en este proyecto de instalaciones eléctricas. Y pues el proyecto va a ser primero una vivienda multifamiliar. Eso ya ustedes lo saben casi que desde el primer día en el que nos estamos pues encontrando ustedes y mi persona, ¿no? Como mínimo va a ser 6 pisos y como máximo va a ser 10 pisos. ¿Listo? Entonces puede oscilar entre 6 pisos y 10 pisos, los que ustedes quieran. ¿Por qué no menos pisos? Pues porque por la norma, si yo tengo menos de hasta 5 pisos, yo no necesito, por ejemplo, colocar ascensor. Pero para mi proyecto sí necesito que ustedes consideren un ascensor. Por eso el mínimo de 6 y por eso el máximo de 10. En muchas ocasiones, pues simplemente tener más pisos es un control C, control V de los pisos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que los pisos 1 hasta, usualmente, si por ejemplo el edificio es de 22 pisos, usualmente los pisos del 1 hasta el 21, por ejemplo, suelen ser control C, control V en cada uno de los pisos del primer piso, ¿no? El último piso suele ser más bien un penthouse o un apartamento que tiene otro tipo, lo que llaman apartamentos tipo. Pero pues no implicaría mucho desde el punto de vista en los planos de AutoCAD que tuviéramos pues más de 10 pisos, ¿sí? Nada que ver, ¿no? De pronto lo que podría tener presente para la cantidad de pisos como tal es que si por ejemplo son 10 pisos en comparación por ejemplo con 22 pisos, la potencia que debe tener por ejemplo el motor que impulsa el ascensor pues va a ser más alta, ¿no? ¿Sí? Entonces puede que de repente eso influya en la parte
del cálculo eléctrico directamente con lo que se refiere a ascensor directamente hablando. ¿Listo? Cada piso tendrá un máximo de 4 apartamentos, no más de 4 apartamentos. ¿Listo? Eso no lo puede, no, pues no, la idea no es que no lo supere, ¿no? Cuando digo un máximo de 4 apartamentos, pues hago la tipificación de lo siguiente, que mínimo son 2 apartamentos tipo y máximo 4 apartamentos tipo. ¿Qué quiero decir esto con los apartamentos tipo? Si de pronto han tenido ustedes la oportunidad de estar en una, qué sé yo, en una de esos proyectos de vivienda, estos proyectos de vivienda van a mostrarles a ustedes cuáles son los tipos de apartamento que usualmente presentan este tipo de constructoras o de construcciones, ¿sí? Es el que, por ejemplo, usted puede ver, no, este apartamento es de, qué sé yo, 40 metros cuadrados, tiene 2 habitaciones, tiene un baño, tiene, por ejemplo, una sala, bueno, y le explican a usted la distribución de los espacios, y a eso le conocen como un apartamento tipo. Entonces, cuando en una constructora ustedes son los ingenieros residentes, les dicen, ah, bueno, este apartamento es tipo 1, este es apartamento tipo 2, tipo 3, tipo 4, bueno, depende de la cantidad de apartamentos tipo que exista en la construcción. Entonces, aquí el máximo de apartamentos tipo va a ser de 4. ¿Qué es lo que usualmente son? Pues lo digo usualmente porque no siempre es así. Son 3 apartamentos tipo y un penthouse. Dentro de los apartamentos tipo que existen, puede ser aparta estudio. Un aparta estudio está caracterizado o está, digamos, tipificado como un espacio que tiene una habitación, un baño, sala comedor, ¿sí? Digamos lo básico, ¿sí? Que es para una persona o usualmente a lo sumo máximo una pareja, ¿no? Apartamentos tipo 2 podrían considerarse como los apartamentos que son de 2 habitaciones, un baño, ¿sí? Que sea para una familia pequeña de máximo hasta 3 personas, ¿sí? Puede ser por mucho. Y apartamentos tipo 4, tipo 3, perdón, son esos apartamentos que tienen pues 3 habitaciones, 2 baños, ¿sí? Uno que le llaman el baño principal, el otro que le llaman el baño privado, ¿sí? El baño comunal, el baño privado, ¿sí? Hay una habitación que es la habitación que tiene usualmente un baño privado, que es pues donde está el dueño de la casa o los papás. Bueno, es lo que uno piensa cuando tiene un diseño de ese tipo, ¿no? Y los otros apartamentos tipo son, puede que exista una que tenga 3 habitaciones, qué sé yo, 2 baños, ¿sí? Y pues un espacio más grande, una distribución más grande, ¿no? Los otros apartamentos tipo pueden ser los penthouse, que usualmente un penthouse son o dos, digamos, la unión de 2 apartamentos tipo, o un apartamento que puede tener 2 pisos. Puede ser una de las opciones que usualmente se encuentran en estas construcciones. Ustedes deciden qué tipo de apartamento pues lo van a colocar, si pueden ser aparta estudio, si puede ser pues apartamento, la idea es que pues tengan un aparta estudio, que tengan un apartamento que tenga pues unas 3 habitaciones, puede ser, y un penthouse. Es como lo ideal que yo pensaría que puede ser apropiado para este tipo de proyecto. Que tenga una terraza, ¿sí? La idea es que tenga una terraza porque en el proyecto final vamos a integrar una partecita de esto se llama de instalación de paneles solares. Dime, Melis. Buenos días, profe. Buenos Profe, días, una Melis. pregunta. O sea, yo sé, bueno, eso dice claramente que son por cada piso tiene que tener cuatro Sí, apartamentos. correcto. Cada apartamento tiene que tener, es que eso es lo que no entiendo, cada apartamento tiene que tener un tipo de diseño diferente ¿Qué por lo, piso. sí, ¿qué es lo que usualmente ocurre en las viviendas multifamiliares, Melis? Entonces, ustedes por ejemplo están en una vivienda multifamiliar y yo en el piso 3, por ejemplo. Y el piso 3 entonces tiene el apartamento 301, 302, 303 y 304.
Entonces colocan más o menos una hilerita de todos los 301 como un apartamento tipo 1, 301, 401, 501, que tengan como esa construcción física completa y que por ejemplo esos tipo 1 son solo aparta estudios, ¿sí? Entonces en el piso 1, en el piso 3 que estoy haciendo de ejemplo, el tipo 1 puede ser el 301, el tipo 2 puede ser el 302, el tipo 3 puede ser el 303 y el 304 puede ser un mismo 300, un mismo tipo 3, por ejemplo, ¿sí? O puede que el diseño digamos de la construcción como tal es que el 301 sea un aparta estudio, el 302 sea un aparta estudio, el 303 sea un apartamento tipo 1 y el apartamento tipo 2 sea el 304, ¿sí? Usualmente los penthouse puede ser un apartamento tipo, están ubicados en el último piso, pero de repente tú puedes considerar que en el piso 9 y 10 sea de penthouse, ¿sí? Entonces tengas, usualmente, pues cuando aquí hago una salvedad, ¿no? A pesar de que yo estoy diciendo que, pues, se requiere que mínimo, que cada piso tendrá un máximo de 4 apartamentos. Si ya hablamos de penthouse, es posible que cada piso ya no tenga 4 apartamentos tipo penthouse por el tema del espacio, sino que ya deba tener ¿cuántos? Pues deba tener como mínimo 2, ¿no? Entonces, eso es una salvedad. Si ustedes consideran, por ejemplo, que el piso 9 y 10 van a ser de penthouse, pues vale la pena que aquí estas se las salten, ¿no? Tendrá un máximo de 4 apartamentos. Pero claro que aquí dice que cuando dice que tendrá un máximo de 4 apartamentos es hasta 4. No van a colocar un solo piso de un apartamento, ¿no? Igual pues ahí todo se va a ver reflejado, ¿no? Si ustedes por ejemplo colocan 2 apartamentos por piso, van a tener que hacer un dimensionamiento eléctrico distinto y que posiblemente por el espacio que ustedes tienen ahí seguramente va a ser una casa bastante grande. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan el diseño, van a ver el área cuadrada, ¿no? La distancia, digamos el espacio, perdón, ¿sí? Se van a dar cuenta de ello. No sé si con eso soluciono tu duda, Melis. Bueno, ya me dirás si se entendió o si no, pues me preguntarás nuevamente. Que tengo una terraza, ¿sí? La idea de la terraza es que nosotros vamos a implementar un sistema de paneles fotovoltaicos calculado previamente y todo lo que hace referencia para el tema de utilizar pues generación pues distribuida y complementaria pues para la vivienda multifamiliar, que eso pues va a estar en un futuro, eso seguro va a estar en un futuro. Entonces yo quiero irlo implementando de a poquito cuando integremos ya energías, digamos energías alternativas, podría decirse, y que estén, digamos, en común unión con este tipo de proyectos integrados de vivienda multifamiliar. ¿Listo? Que tenga un salón comunal. El salón comunal, usualmente las áreas típicas de un salón comunal, cuando hablamos de salón comunal, es ese salón comunal donde ustedes se reúnen, por ejemplo, a hacer la fiesta de los 15 del amiguito o cosas, o sea, se reúnen, por ejemplo, para hacerlo de la reunión de los propietarios, etcétera, ¿no? Y pues el salón comunal, las áreas típicas están más o menos entre 100 y 200 metros cuadrados. Entonces yo espero que cuando hagan el diseño de luminotécnico y el diseño pues arquitectónico, tengan presente que estos espacios van a ser de entre 100 y 200 metros cuadrados. Ustedes deciden cuál es el aspecto, ¿no? Que tenga un parqueadero con al menos el 50% de cobertura de los apartamentos de la vivienda multifamiliar. ¿Qué significa eso? Significa que si por ejemplo yo tengo 4 apartamentos en la torre, es un ejemplo, ¿no? Pues debe existir por lo menos 2 parqueaderos, ¿sí? Si yo tengo 10 pisos y cada piso tiene 4 apartamentos, estoy diciendo que van a ser 40 apartamentos, por lo que se debe garantizar una cobertura del 50% de los apartamentos, los apartamentos, que va a ser entonces 20 parqueaderos, ¿sí? Usualmente se considera los 20 parqueaderos para los residentes y unos parqueaderos para visitantes, aunque hay algunas viviendas multifamiliares que por cuestiones de espacio no consideran el tema de parqueaderos para visitantes. Igual la normatividad, o al menos no encontré una normatividad que diga que los apartamentos multifamiliares deben tener obligatoriamente parqueadero de visitantes, ¿no? Cuando hablo de parqueadero de visitantes es que puedan entrar a dejar su carro ahí, ¿no? Solamente si se es residente, es lo único
que se considera ahí. ¿Listo? Siguiente. Cualquier pregunta pues me van parando para irlas respondiendo. ¿Listo? Bien, el proyecto pues será una vivienda multifamiliar y va a tener un cuarto técnico, ¿sí? Un cuarto de máquinas y un cuarto de control. Usualmente en las viviendas multifamiliares el cuarto técnico, el cuarto de máquinas y un cuarto de control suelen estar en el mismo sitio. Recordemos que el cuarto técnico pues, y el cuarto de máquinas y el cuarto de control es donde se instalan usualmente la subestación, donde se instalan los diferentes motores, donde se instalan los tableros de transferencia, donde se instalan los tableros, por ejemplo, de cuentas, bueno, etcétera. Todo lo que es la parte técnica considera. Esta no le coloco ningún tipo de, digamos, de limitación de espacio, porque pues ustedes van a ser libres de escoger eso, ¿no? En la vida real usualmente ustedes van a tener que jugar con el espacio, ¿no? Pero pues en este caso no hay que tenerlo presente. Mínimo un chute de basuras. Cuando hablamos de chute de basuras es pues donde hay un espacio para la basura, ¿no? Averigüen si es necesario hacer un diseño eléctrico en el chute de basuras. Mínimo una oficina de administración no inferior a 10 metros cuadrados ni superior a 20 metros cuadrados, ¿sí? Usualmente las oficinas de administración son pequeñas y donde está ubicada pues el jefe, ¿no? Digamos el administrador, perdón, el administrador del sitio. Mínimo una portería. Pues cuando digo mínimo una portería, pues puede usted colocar varias porterías si así lo desea, ¿no? Ascensores acordes con la cantidad de apartamentos que definan. Hay una normatividad que me dice cuáles son los ascensores o cuánto digamos la capacidad de los ascensores. O sea, puede hacer dos enfoques. Primero, por los ascensores se mueven por la cantidad de personas, ¿sí? O por la cantidad, bueno, si se mueve por la cantidad de personas, en función, por ejemplo, de cuántas personas puede llevar por ascensor, ¿sí? O, por ejemplo, cuántos ascensores yo puedo colocar en el edificio. No sé si me hago entender ahí. Yo podría colocar un ascensor que lleve 8 personas o su equivalente desde el punto de vista de transporte de personas, 2 ascensores que lleven máximo 4 personas, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar la diferencia en cuanto a si, por ejemplo, uno solo que lleve 8 personas es mejor que 2 que lleven 4. Ahí van a tener muchos criterios para revisar, que es, por ejemplo, la parte eléctrica, ¿sí? Si se justifica colocar 2, digamos, ascensores por ejemplo, un solo ascensor que pues lleve las 8 personas, ¿no? Ahí van a tener presente que, por ejemplo, un ascensor que lleve 8 personas pues va a gastar más potencia, van a necesitar más potencia para subir más personas, ¿sí? Pero puede que de repente cuando yo utilice 2 ascensores de 4 personas, ahí voy a gastar más conductor, ¿sí? Porque finalmente los ascensores siempre van a ir desde el primer piso hasta el último. Entonces el conductor que van a tener que gastar pues va a ser que siempre la distancia desde el primer piso, que es donde está la subestación o digamos los tableros de TGA, hasta el último piso, que es donde se ubica el cuarto de máquinas del ascensor. Bien, cuando digo cantidad de apartamentos, pues usualmente cuando yo tengo 4 apartamentos por tipo voy a tener un promedio de personas. Eso está en función de lo que ustedes miran, ¿no? Por eso cuando yo dije aparta estudio, usualmente son 2 personas. Apartamentos tipo 1, que usualmente son 2 habitaciones, un baño, son para 3 personas, entonces irían más o menos 5 personas en esos 2 apartamentos tipo. Luego sigue los apartamentos que tienen, por ejemplo, 3 habitaciones y 2 baños, entonces usualmente eso es para 4 o 5 personas, ¿no? Entonces ustedes tipifican más o menos cuántas personas hay por piso y en función de eso ustedes pueden calcular más o menos cuánto es la cantidad de personas que ustedes van a tener que arrastrar por piso, ¿sí? Y en función de la cantidad de personas usualmente se calcula la potencia eléctrica. ¿Listo? Eso seguramente lo van a encontrar cuando ya lleguen a esos cálculos y dimensionamiento de los ascensores. Mínimo una bomba de agua. Pues la bomba de agua, eso lo vamos a ir viendo cuando hagamos ya el diseño de las cargas esenciales.
o las cargas, digamos, de zonas comunes, la bomba de agua es la necesaria para subir pues el agua desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? Si es un enfoque de ese tipo, pues hay varios tipos de enfoque de tanques de agua en una instalación multifamiliar, ¿no? El más usual y el que yo he visto casi en la mayoría de los casos es que haya una bomba que suba el agua hasta los últimos pisos, ¿no? Porque por pura presión, vamos, por pura presión del agua que llega del operador de acueducto, pues a lo sumo llegaría por ahí al primero o segundo piso por mucho, ¿listo? Entonces para eso es que se necesita una bomba de agua. Se va a requerir mínimo 2 locales comerciales, máximo 6 locales comerciales, ¿listo? Entonces mínimo 2 locales, máximo 6 locales comerciales. Para la instalación de los paneles solares, la terraza debe contar con un mínimo del 80% del espacio, ¿listo? Si llegan a tener una vivienda, una terraza de 100 metros cuadrados, pues la idea es que el 80% de esos 100 metros cuadrados tenga, eh, tenga un espacio para los paneles solares, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Y listo. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta de lo referente a las consideraciones técnicas. Seguramente me faltaron algunas cosas que considerar, pero pues yo creo que en la medida que vayamos avanzando con el proyecto, es decir, en las clases, seguramente ustedes van a ir preguntando y van a ir indagando cómo se hace algo, cómo se hace esto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir tocando como a grandes rasgos cada uno de los aspectos de instalaciones, de diseño de instalaciones eléctricas, por lo que pues me imagino que a medida que vayamos avanzando en las clases van a ir apareciendo las dudas referentes. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a avanzar ahora con lo que se llaman los roles del proyecto. Es importante que cuando ustedes estén en instalaciones, digamos como jefes o como interventores de obra o como cualquier tipo, digamos, de diseñador calculista, identifiquen que lo que he mencionado son roles que ustedes pueden, digamos, presentar dado digamos, el contexto en el que estén o se encuentren, ¿no? Pues yo he decidido tipificar los roles que usualmente uno como diseñador o como ingeniero interventor o como cualquiera de esos encuentra en cuanto a lo que es un diseño eléctrico de una vivienda multifamiliar, ¿no? Puede que estos sean algunos, puede que sean no todos, pero suelen ocurrir en algún momento dado, ¿no? Ustedes como ingenieros seguramente van a tocar algunos en su vida, puede que no todos los toquen, como puede que algunos sí todos les toque, pero pues aquí en lo que son la vivienda multifamiliar y el diseño para el proyecto de la clase, necesito pues que se pongan la camiseta con uno de los roles, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay 4 personas, pues a cada uno le va a corresponder roles muy definidos, ¿no? Entonces los roles son los siguientes. Primero, pues el director, que es el director de la obra, es el que va a permitir que todo ocurra y pues esté de acuerdo con lo que se supone que debe pasar en la obra, ¿no? De alguna forma el responsable de que si alguien no hizo algo en su proyecto, pues entonces lo esté pullando, lo esté, bueno. El relacionista público, el diseñador de iluminación, el diagramador de las memorias de cálculo, el ejecutor de diseños de planos, el diseñador eléctrico y el presupuesto de la obra. Entonces vamos a mirar uno por uno. El semestre pasado yo hice una clase con juego de roles donde hacíamos como este tipo de identificación de juego de roles. El problema es que pues no estamos acá en este momento para hacerlo, digamos, presencial. Habría que pensar en un proyecto, un juego de roles para que ustedes sepan e identifiquen cuál es su rol en un proyecto y con eso pues se apropien de cada uno de los roles. De pronto puede que lo haga, puede que no, aunque pues esto pues está muy definido, o digamos la propuesta que yo tenía era más presencial, pero bueno. Primero el director, ¿no? Pues el director es la persona encargada de observar cómo es que va el proyecto desde el punto de vista global de las actividades que se ejecutan en el proyecto, ¿sí? Es la persona que debe estar pendiente del cumplimiento de los otros roles, ¿sí? Básicamente es la persona responsable de que el proyecto se concluya a su totalidad. También se encarga de realizar la proyección de tiempos
de ejecución del proyecto. Hay una máxima responsabilidad del director si el proyecto no se ejecuta al 100%, ¿sí? Entonces, si por ejemplo algo falta en el proyecto, yo no voy a hablar con ninguno de los otros integrantes del grupo, yo voy a hablar es con el director, ¿sí? Y al director es el que voy a preguntarle si por ejemplo yo soy un contratista o un inversor, le voy a decir, bueno, aquí falta algo, aquí falta, no, usted no me está cumpliendo con lo que supone que se presupuestó, etcétera, 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 ¿sí? Entonces ese juego de roles es para que ustedes también se apropien del rol, ¿sí? No se trata de que, por ejemplo, no vaya a tener en cuenta sus conceptos, sino se trata, digamos, de los conceptos de los otros integrantes del grupo, ¿no? Para eso está el director. Con el director es con quien voy a hablar. El director va y pues de alguna forma concerta con los otros compañeros del equipo de trabajo y él es el que me transmite las ideas si llega a pasar algo, ¿no? Ese es el rol del director, ¿sí? Que pues la idea es yo estar muy pendiente de los proyectos, pero no puedo estar pendiente de 30 personas. Entonces voy a estar pendiente de solamente 6 personas porque hay 6 equipos de trabajo y cualquier duda, comentar, sugerencia del proyecto, ojo, del proyecto, ustedes pueden, digamos, transmitirle todas las dudas al director y el director es quien me suministra pues la información relacionada pues con las dudas del proyecto. ¿Listo? Entonces muchas de las cosas me voy a entender más es con el director que con los otros roles, ¿no? Muy bien. Luego, el relacionista público. El relacionista público pues es la persona que se encarga de presentar los proyectos y en algunos contextos puede tomar el rol de director, ¿sí? Y en algunos contextos puede tomar el rol de director, ¿sí? Pues el relacionista público es quien presenta a los socios inversores los pormenores, los detalles y todo lo referente al proyecto, ¿sí? Es el que usualmente tiene habilidades para la presentación, capacidad de estructurar en su mente una exposición, capacidad de sintetizar ideas separadas y de presentar un documento que permita entender de forma global los pormenores del proyecto. Debe usualmente tener la capacidad de manejar PowerPoint, manejo de esquemas, cuadros sinópticos, entre otros, ¿no? Aquí ya comienzo a mencionar como las habilidades que debería tener cada una de las personas del grupo, del equipo, ¿no? En este caso particular, en el anterior, que era el director del proyecto, pues si se dan cuenta es el que se encarga de la proyección de tiempos, o sea que de alguna forma esta persona tiene que tener en mente cómo se hace una proyección de tiempos de ejecución del proyecto, ¿no? Puede ser en Project, aunque yo coloqué en Project, puede ser en otro software que maneje pues todo el tema de tiempos, que sepa ver de lo global y particularizar cada una de las actividades que hay que hacer, ¿listo? Entonces es un rol muy, muy bien definido y pues que es el que pues se va a entender conmigo. El relacionista público es el que usualmente va a entenderse conmigo y con los compañeros, ¿sí? Es el que va a estar presentando el proyecto en cada uno de los avances, ¿no? El avance 1 y el avance 1 y la entrega final van a ser pues ejecutadas por el relacionista público, nadie más, ¿sí? Entonces, a no ser que de pronto haya algún pormenor que la persona de pronto que es relacionista público no pueda, digamos, presentar el proyecto por X o Y motivo, ¿sí? bien sustentado, pues habrá otra persona que puede tomar el rol de relacionista público. Tarde que temprano ustedes van a tener que estar, digamos, haciendo de cada uno de estos roles, pero pues particularmente en este proyecto pues búsquese en su equipo de trabajo una persona que tenga la capacidad de hablar fluidamente. ¿Listo? Bien. Después, ¿qué sigue? El diseñador de iluminación, pues es quien se encarga de todo lo referente con iluminación del proyecto. Para este proyecto es la persona encargada del diseño de iluminación de los espacios de áreas comunes, ¿sí? Vamos a hacer diseño de zona comunal y de alumbrado de emergencia. Integrará habilidades de manejo de software tipo CAD, ¿sí? Curvas fotométricas, manejo de retilat, manejo de reti y conocimiento de fichas técnicas de iluminación para espacios de parqueadero, áreas comunes y zonas técnicas. Entonces, en su equipo de trabajo vayan pensando eso, ¿no? ¿Quién es quien
quién es el que va a manejar toda la parte de red de Dialux o de un software similar, no necesariamente tiene que ser Dialux, eh, pues y que vaya a hacer pues la simulación como tal en Dialux, ¿listo? Y pues esta persona tiene también que tener la capacidad de transmitirle al relacionista público cómo es que hizo el diseño, ¿no? O sea, prácticamente pues digamos que todas las personas tienen la capacidad o tienen que tener la capacidad de transmitir su conocimiento, transferir, sería como la palabra más adecuada, a otra persona para que lo presente, ¿no? Es cierto, esta persona pues no necesariamente tiene que tener habilidades para presentación, pero sí tiene que tener la habilidad para poder sintetizar la idea y que la persona que no ha trabajado con la parte de relacionista público, que no ha trabajado con la parte de diseño e iluminación, por ejemplo, el relacionista público lo pueda entender más fácilmente. Bien. Luego, el diagramador de memorias de cálculo. Pues es toda la persona que se encarga de recopilación de toda la documentación técnica que se presentará en el proyecto. Usualmente los operadores de red tienen un documento maestro para presentación de proyectos de instalaciones eléctricas, por lo que el diagramador deberá diligenciar completamente todo lo que se refiere en el mencionado documento. Deberá tener la habilidad para manejo de Word, capacidad de redacción, buena ortografía y habilidad para traducir en palabras documentos técnicos y planos eléctricos en palabras, ¿cierto? Esa sería como la idea. Usualmente esta persona, porque pues una cosa es que yo haga el diseño en Dialux, ¿cierto? Pero ¿cómo yo hago para concluir sobre eso? ¿Sí? Entonces en el documento técnico uno escribe digamos, el resultado, pero la persona que va a ser capaz de escribir, como por así decirlo, las conclusiones del proyecto es esta persona encargada de las memorias de cálculo, ¿no? También pues esa persona pues va a traducir en palabras todo lo que está en imágenes o todo lo que está en simulaciones o todo lo que está en planos, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Pues esa es la idea del proyecto, ¿no? Que pues hay unas plantillas que usualmente orientan al diagramador a cómo hacer este tipo de trabajo. ¿Listo? Muy bien. El ejecutador de diseño de planos, pues es la persona que se encarga de los diseños de los diferentes planos eléctricos de cada una de las viviendas tipo, los diagramas unifilares de toda la vivienda multifamiliar, los cuadros de carga, los diagramas de protecciones, el maquetado de los planos que se entregan al operador de red, ¿sí? El ejecutor de diseño usualmente debe tener habilidades para manejo de herramientas informáticas como AutoCAD, Cipellet, ETAP, ¿sí? Algunos de los cosas que ya vamos a hacer para el final es utilizar ETAP o Cipellet, alguno de los dos, para lo que es cálculo de protecciones, por ejemplo, dimensionamiento del sistema de puesta a tierra y cositas varias, ¿no? Por lo pronto, pues, esta persona en esta entrega pues va a tener unas cosas muy particulares, ¿listo? Ahí nos vamos a dar cuenta a medida que vamos avanzando. Por lo pronto son los roles. Después, el diseñador eléctrico es la persona encargada de los cálculos técnicos de las instalaciones. Esta persona ya se encarga de los cálculos. La diferencia con el anterior es que él se encarga de todo lo que son los diseños, ¿sí? Desde el punto de vista de software, ¿sí? Por ejemplo, diligenciar los cuadros de carga, diligenciar los diagramas unifilares en AutoCAD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Mientras que este es el que se va a encargar de ese dimensionamiento inicialmente, puede que sea a mano o puede que en muchas ocasiones tanto esta persona como esta persona sean la misma, ¿no? Usualmente a uno pues lo que le dicen es, bueno, hágame un dimensionamiento de eso, usted lo hace a mano, hace unos cálculos previos y en función de eso usted coge y lo transporta pues a una persona que hace ya el diseño eléctrico en un software, ¿no? Puede ser. En muchas ocasiones, por ejemplo, AutoCAD, ustedes saben que es estático. ¿Qué significa que AutoCAD sea estático? Pues que todo lo que es diseño como tal simplemente es para presentación, más no para cálculo, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre los dos, pero usualmente los dos suelen ser el mismo. Debe reconocer elementos que fueron proyectados de acuerdo a las necesidades de consumo de las personas que vivirán en el sitio, es decir, ahí tenemos que partir de cómo calcular la demanda en función de lo que se llama pues una caracterización de la demanda de la vivienda, ¿no? Para eso pues debe tener algunos
criterios básicos para reconocer cómo se hace eso, ¿no? El diseñador debe tener capacidades de diseño de instalaciones eléctricas, conceptos y nociones eléctricas y capacidad de dimensionar elementos de instalaciones eléctricas de acuerdo a los valores eléctricos nominales establecidos por fabricantes. Debe conocer las normativas vigentes para el diseño y cómo aplicarlas. Debe manejar Excel o algún otro software de cálculo eléctrico. Cuando digo Excel, pues es para hacer, por ejemplo, el dimensionamiento de conductores y todo eso, o por ejemplo utilizar alguna app o algún software adicional para también complementar los cálculos, ¿no? Por eso digo que en muchas ocasiones el ejecutor de diseño de planos y el diseñador eléctrico suele ser la misma persona, usualmente la misma persona, ¿listo? Y el presupuesto de obra, que usualmente también lo hace el director, ¿no? Pues es el que se encarga de realizar la programación de las actividades que se ejecutarán en la obra eléctrica. Aquí lo estamos hablando desde el punto de vista de obra eléctrica, porque pues en la vida real, usualmente cuando ustedes son ingenieros residentes y son directores de obra, pues es lo que, digamos, el rol muy particular que ustedes tienen o que pueden tener, ustedes van a tener que controlar todo, o sea, dirigir todo, incluso hasta lo civil, incluso hasta lo hidrosanitario. Pero como estamos en instalaciones eléctricas, aquí la idea es que solamente va a estar enfocado hacia lo que son la instalación eléctrica, es decir, ustedes van a estar pendientes de la instalación eléctrica, el presupuesto de obra es para la instalación eléctrica, los tiempos de ejecución es para la instalación eléctrica, y vamos a partir de los supuestos que las otras cosas ya están, digamos, hechas, ¿no? Cuando digo que ya están, ¿cuáles son las otras cosas? Es decir, por ejemplo, la habitación desde el punto de vista civil ya está hecha, ustedes parten del supuesto que, por ejemplo, si van a hacer un empotrado de alguna tubería para una habitación, eso ya está hecho, ¿sí? Entonces, cuando hagamos los cálculos, usualmente también esta persona que hace el presupuesto de obra es el que hace el análisis de precios unitarios, calcula las unidades constructivas y demás, ¿sí? Entonces, esta persona pues se va a encargar de todo eso, pero partimos de muchos supuestos desde el punto de vista hidrosanitario y civil que ya están hechos. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o se entiende lo de los roles que cada una de las personas va a hacer? Seguramente, si ustedes se dieron cuenta, ¿a cuántos roles hay más o menos? Hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguramente pues ustedes van a tener que asumir 2 y una persona de pronto va a asumir 3, ¿no? Puede que lo que usualmente pasa, ¿no? El ejecutor de diseño de planos puede ser el mismo diseñador eléctrico, entonces aquí iría una persona, ¿no? El diseñador de iluminación y el diagramador, por ejemplo, de memorias de cálculo pueden ser 2, ¿no? El director puede ser una sola persona porque pues él es el que se va a encargar de eso. Si por ejemplo, vamos a ver las condiciones del proyecto, no me entregan por completo el proyecto, con la persona es lo que voy a hablar, no con nadie más, ¿sí? El presupuestador de obra puede ser también otra persona, aunque pues usualmente cumple el rol de director, o el relacionista público pues también puede ser lo del presupuesto de obra. Ya ustedes decidirán en función de las habilidades que tienen ustedes como persona cuál es el rol que van a asumir ustedes en este proyecto de instalaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar. Si no hay más preguntas, pues entonces avanzamos a la siguiente parte, que son los entregables técnicos. Muy bien. Profe, Dime, Melis. es que he tenido un poco de problemas con el internet. Sí. Le iba a comentar una cosita. ¿Usted todo lo que está pasando en este momento, usted lo va a subir a la plataforma? Bueno, ¿No? sí, bueno, entonces para hacer, digamos, el recorderis, los documentos iniciales están aquí en este Google Drive, ¿listo? Yo les voy a subir esta presentación al Moodle inicialmente para que ustedes obtengan aquí el link. De hecho, en un segundo les suministro de una vez este link directamente al chat de Zoom para que lo tengan ahí, digamos, inicialmente. Luego lo van a poder tener ustedes directamente en el
en el Moodle, ¿listo? Perdón, en el Drive. Y por otro lado está en el Moodle. No sé si te das cuenta que aquí en la pestaña de proyecto de clase vas a tener una cosa que se llama documentos avance 1. ¿Listo? No sé si Melis está por ahí o ya se volvió a caer. Sí, señor, listo. Listo, perfecto. Lo que estoy haciendo, Melis, es explicando estos documentos que van a estar en ese Drive y en ese Moodle, ¿listo? Paso por paso para que quede claro cada una de las cosas que tiene ese documento, ¿listo? Bien, ahora viene la parte de entregables técnicos. Todo lo que yo estoy haciendo lo pueden ir leyendo con todo el rigor ahí en el documento en Word que se llama, creo que principal, lineamientos del avance del proyecto final, ¿listo? Que eso es lo que voy a estar presentando en este momento y lo que voy a pedir para el avance número 1, ¿listo? Bien, dentro de los entregables técnicos pues está la descripción de características del proyecto, parámetros de diseño, bueno, etcétera. Ahí está cada una de las cosas que les voy a estar pidiendo, pero lo voy explicando cada uno, ¿listo? De la primera, la descripción de las características del proyecto. ¿Qué son las descripciones o qué es la descripción de características del proyecto? Usualmente son las condiciones básicas de ejecución del proyecto y la selección del proyecto, ¿sí? Este apartado deberá contener lo siguiente. Primero, pues una descripción del proyecto, pues qué tipo de proyecto es, indicar qué tipo de instalación, vivienda multifamiliar, ¿sí? Usualmente pues es vivienda multifamiliar, ¿sí? Usualmente se explica cuál es el estrato, también cuáles son las áreas específicas en metros cuadrados para los espacios definidos de cada apartamento tipo, para las áreas comunes, ¿sí? Es cuando ustedes le hacen una presentación de qué, de un proyecto de vivienda. Si ustedes llegan a buscar, por ejemplo, vivienda algún día, pues seguramente ustedes van a decantarse por una vivienda de estas o pues de pronto otro tipo de vivienda, pero si llegan a decantarse por un tipo de esta vivienda, pues ustedes van a ir a buscar y se dan cuenta que le hacen como una presentación de esta, ¿no? Entonces dicen les dicen, no, pues mire, este apartamento tiene una cantidad de espacios, de tanto espacio, etcétera, 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 ¿no? Perdón, estaba tomando agua. Que lo que tiene, por ejemplo, que tiene un cuarto de zona común, que van a poder jugar los niños, que tiene baños acá, sí, etcétera. Todo esa es la descripción, ¿no? Porque se necesitan de las habilidades de redacción de alguien que sea capaz de presentar eso. Por ese tipo de razón, ¿no? Esto lo pide la ESA cuando se hace un estudio de esto. Pero eso tiene que, pues claro que sí, porque directamente el proyecto que eléctrico está relacionado con la parte arquitectónica, ¿no? Está casi que íntimamente relacionado. El lugar geográfico donde está ubicado, pues pueden hacer una ubicación hipotética, mapa de ubicación y descripción del sitio donde está ubicado. Pues creo que yo coloqué ahí en el documento técnico que es Bucaramanga, o Piedecuesta o Girón, puede ser alguna de las dos, no importa. Pero pues en primer lugar, en primera instancia, pues podrían hacerlo en cualquier parte del país. Si lo llegan a hacer en cualquier parte del país, pues creería que lo más aconsejable sería seguir como la normatividad de cada uno de los sitios en el que pues se está presentando, ¿no? Si llegan de pronto a hacerlo a Bogotá, pues en Bogotá habría que hacer el estudio y con las normas Codensa, ¿no? Si llegan a hacerlo, por ejemplo, en Cúcuta, pues seguramente va a ser las normas SENS. Pero pues inicialmente yo lo presento o lo sugiero que lo hagan con las normas ESA, pues es donde yo usualmente tengo como lo que está, digamos, orientado hacia el proyecto. Pero pues si alguien quiere animarse a hacer el proyecto desde otro punto, desde otro sitio, pues también sería válido. Ahí habría que revisar los documentos referentes a cada uno de los operadores de red que se refiere. ¿Listo? Entonces, un lugar geográfico donde esté ubicado puede ser una ubicación hipotética, no tiene que ser real. Un mapa de ubicación, usualmente lo sacan por Google Maps, y la descripción del sitio donde está ubicado. Eso va a tener un valor del 2% del 50%, es decir, el 2% del 50%, ¿no? Ahí sería 2 del 50.
o sea, 2 de 5, ¿sí? Me toca borrarle ese de 2% del 50% porque no tiene sentido. ¿Listo? Bien. Luego, el segundo ítem, parámetros de diseño, que es todo lo relacionado con los niveles de tensión y caracterización de la demanda presente en viviendas multifamiliares. Usar como base el capítulo 2 de la norma ESA. En este apartado deberá contener lo siguiente: alcance del diseño, parámetros considerados para la realización del diseño, como son el nivel de tensión, características del servicio y de la demanda, y lo que aplique, ¿sí? En este caso, pues si hay unas cosas que no apliquen, explicar por qué no aplican, ¿sí? O si por ejemplo no van a considerar ese diseño, explicar por qué no se va a hacer, ¿no? Ahí digamos en la norma ESA, aquí yo lo tengo como ítem 2, aunque yo voy a explicar ahorita creo que cada una de las cosas, pues ahí lo explico con más detalle cuando ya vamos finalizando. Bien, lo que sigue es la caracterización eléctrica de cada apartamento tipo. Cuando hablo de caracterización eléctrica es todo lo relacionado con las características eléctricas de cada apartamento tipo, cómo estarán distribuidos los circuitos de acuerdo a la distribución funcional de los espacios y las estimaciones de demanda presente. Este apartado deberá contener lo siguiente: el inventario de cargas de cada apartamento tipo, asignación de circuitos para cada apartamento tipo, cálculo de la demanda de cada apartamento tipo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Características del servicio y la demanda habla es de forma global. Aquí ustedes van a tener que hacer primero una estimación, porque ustedes no saben cuántos espacios va a tener esto, ¿no? Entonces yo sé que voy a tener, por ejemplo, qué sé yo, aunque sí voy a saber cuántos espacios tengo, porque para eso les pedí el tipo de proyecto ahí. No sé es eléctricamente qué es lo que voy a disponer, ¿sí? Yo sé que voy a disponer de una bomba de agua, hago una estimación, voy a disponer de un ascensor, de dos, bueno, eso depende, y tengo que hacer como una característica de servicio y demanda a forma global y primero una estimación. Seguramente luego, cuando ustedes hacen el cálculo real, se van a dar cuenta que pues se pasó o quedaron bien. Muy bien. Para este, pues ya pido la caracterización eléctrica de cada apartamento tipo, de lo que se habla de cada apartamento tipo, ¿no? Entonces el inventario de cargas, que es lo que tendría pues eléctricamente el apartamento, la asignación de circuitos de cada apartamento tipo, ¿sí? Y el cálculo de la demanda de cada apartamento tipo. Luego la caracterización eléctrica de cargas convencionales en áreas comunes. Hacemos referencia a todo lo relacionado desde el punto de vista de cargas eléctricas para áreas comunes, fichas técnicas y selección de equipos. Entonces aquí ya se habla de fichas técnicas, es porque, por ejemplo, para los ascensores se necesita pues una ficha técnica de ascensor, ¿no? Para, por ejemplo, la bomba de agua se necesita pues una ficha técnica de esa bomba de agua, ¿sí? Para, por ejemplo, los motores de la apertura de las puertas del parqueadero, ¿sí? Se necesita eso. Para, bueno, todas las cargas eléctricas que se presentan en áreas comunes, ¿no? Pero también lo vamos a ver así con más calmita. Asignación de los circuitos de cada área de espacio común. Entonces hacer el unifilar o una estimación de unifilar, ¿no? Y luego el cálculo de la demanda de cada espacio definido de área común. Para eso hay unos criterios de diseño. Si por ejemplo hablamos del ascensor, pues van a haber unas demandas en función del uso, ¿no? Primero hay una potencia y una demanda. Acuérdense que no es lo mismo potencia que demanda, ¿sí? Porque pues en función de eso es que también se calcula el conductor. Muy bien. Después, la caracterización eléctrica de cargas especiales en áreas comunes. Todo lo relacionado con cargas eléctricas especiales en áreas comunes, ¿no? Dícese, por ejemplo, qué sé yo, la planta de emergencia, si es que tiene, por ejemplo, algún sistema especial bueno, alguna cosa especial, ¿no? Eso ya lo definirán ustedes. Si solamente es pues planta de emergencia, pues planta de emergencia será que mismos. Bomba de agua, por ejemplo, bueno, ascensores, bueno, etcétera. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí hablando de esto, creo que lo refería más es hacia el sentido, por ejemplo, de el inventario de cargas de área común, de parqueadero, de salón comunal y locales comerciales, es decir, cómo van a estar distribuidas, por ejemplo, la parte de tomas y luces en el parqueadero, cómo va a estar distribuida el salón comunal en cuanto a tomas y luces, si llega a ver, lo mismo de locales comerciales, definir, por así decirlo, la actividad económica de los locales, y ya con eso ustedes tienen como un dimensionamiento de las cargas convencionales en áreas comunes. ¿Listo?
Aquí de pronto no es áreas comunes, sino áreas comerciales. Bueno, si no, dejémoslo así en áreas comunes. Si no se entiende, pues entonces explicaré con más calma luego. Bien, la que sigue, elaboración del diagrama eléctrico. Todo lo relacionado con el plano eléctrico de cada apartamento tipo, donde se muestre el diagrama de cableado, de tomas y luminarias. Deben aplicar la simbología acorde con las recomendaciones del RETI, ahí está el artículo 6, o la norma ESA, tabla A.2 a 5 de la norma ESA, y que se suministrarán algunos ejemplos de diagramas eléctricos que estarán disponibles en el drive del curso llamados ítem 6, planoseléctricos.rar. Lo vamos a ver ahorita. Ese que tengo acá, ¿sí? Planoseléctricos.rar, que también está a su disposición ahí en el Drive o en el Moodle, ¿sí? Para este apartado, lo que se espera es que se elabore el plano eléctrico de cada apartamento tipo, materializando la ubicación, localización y distribución de los circuitos ramales internos, ¿sí? Distribución de los circuitos ramales, tipos de conductores, tipos de tomacorrientes, interruptores, tipos de protecciones, entre otras, para los apartamentos tipo. Agregar el diagrama unifilar del tablero de distribución. Tiene un valor de 8 de 50. Elaboración del cuadro de cargas de apartamentos. Todo lo relacionado con el cuadro de cargas para cada apartamento tipo de su proyecto que esté en concordancia con el plano eléctrico diseñado, ¿sí? No es que van a hacer un diagrama eléctrico cualquiera y van a colocar un cuadro de cargas diferente, no tiene sentido. Se revisará la concordancia con los planos eléctricos. Este cuadro de cargas será suministrado en 3 plantillas que estarán disponibles en el drive del curso. Los ítems 7, cuadro de carga versión 1, versión 2 y versión 3, que está en Excel. ¿Qué debe tener este apartado? Pues incluye el balance de carga, la selección de protecciones, selección de conductores y selección de canalizaciones si así lo requiere, ¿no? Y pues usualmente se requiere siempre. Muy bien, ya les muestro estos documentos paso a paso, por lo pronto estoy mencionando qué es lo que se necesita. Elaboración de presupuesto de la obra eléctrica. Entonces, elaborar el presupuesto de la obra eléctrica para la edificación multifamiliar. Para eso, pues utilizarán la plantilla suministrada ubicada en el drive del curso, que es el ítem 8, análisis de precios unitarios.xlms, que es una plantilla diseñada por siempre se me olvida el ingeniero, el Melis, me imagino que sabe el nombre, Manuel José, es que llama, no me acuerdo. Este apartado deberá contener lo siguiente: la definición de las unidades constructivas, la asignación de recursos y la elaboración de los APUs. En el mismo documento seguramente pues va a haber esa forma de hacerlo, ¿no? El documento se puede definir las unidades constructivas, pueden definir la asignación de los recursos y elaborar el análisis de precios unitarios que se requiere. ¿Listo? Muy bien, esto tiene un valor de 6 de 50. La elaboración de las especificaciones técnicas, que pues es un documento en Word donde muestran pues cada uno de los elementos que van a usar en la vivienda multifamiliar. Aquí solamente las vamos a hacer para vivienda multifamiliar. En el anterior también las vamos a hacer solamente para la vivienda multifamiliar, ¿sí? Al menos en esta entrega. Si queda tiempito, pues hacemos APUs para lo otro, que son por ejemplo para la puesta en marcha de la subestación, porque pues hay APUs para todo, ¿no? Por eso uno dice unidades constructivas. Las unidades constructivas son esas actividades, digamos, macro que se generan en un proyecto, ¿no? Entonces pueden verse desde ese punto de vista. Por ejemplo, instalación de la subestación. ¿Qué se necesita para la instalación de una subestación? Bla, 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 ¿sí? Que eso es definir las unidades constructivas. Luego la asignación de recursos y luego ya ejecutar como tal las APUs para saber cuánto cuesta. Pues la idea es que yo voy a traer un ingeniero amigo que lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico y civil para que les explique cómo es este tema de las APUs, ¿sí? Si de pronto, o de pronto pues el otro ingeniero, habría que preguntarle a Melis que nos dé pues una explicación así de la plantilla, aunque pues yo también podría explicarla, pero no es problema, aunque esa es muy intuitiva, afortunadamente esa es muy intuitiva, entonces no hay tanto problema con esa plantilla. Listo. Esta es un documento en Word donde van a pues mostrar toda la parte de especificaciones técnicas, pero solamente para los apartamentos tipo considerados, ¿no? Entonces el ejemplo de especificaciones técnicas, pues ahí hay un ejemplo, ¿no? Donde van a contener, por ejemplo, todo lo de canalizaciones, conductores, tomacorriente, interruptores, protecciones, etc. ¿Sí?
tiene que tener pues, la descripción técnica. Si es una canalización, qué fabricante es, qué características nominales de esos elementos tiene, ¿sí? Cuando hablo de características nominales, por ejemplo de canalizaciones, ustedes saben que por ejemplo es el grosor, ¿sí? El tipo de material, etcétera. Cuando hablo de nominal, habla de características de fabricante, ¿no? Entre otros, ¿sí? Qué conductores, qué tomacorrientes, qué interruptores y qué protecciones van a usar para las viviendas tipo. El diseño luminotécnico pues trata de todo lo que es el diseño de alumbrado para el salón social y diseño de alumbrado de emergencia, que comprende el diseño de luz o en un software similar. Del alumbrado para el salón, bueno, aquí de pronto se me fue ahí un error de digitación, pero lo que quiero decir es que el diseño de alumbrado va a estar para el salón social y el diseño de alumbrado de emergencia. Cuando hablamos de diseño de alumbrado de emergencia, habría que preguntarnos primero el concepto de rutas de evacuación, ¿sí? ¿Cuáles son las rutas de evacuación que usualmente se hacen? Entonces, uno de los diseños de alumbrado de emergencia que pues se hace es la ruta de evacuación por, qué sé yo, por el mismo salón de comunal, ¿no? O la ruta de evacuación por parqueadero, o la ruta de evacuación que se tiene por escaleras, ¿sí? Entonces, ahí ustedes decidirán cuál es o parte de la ruta de evacuación que ustedes van a trabajar o que van a tener presente, y ya con eso pues ahí hacen su diseño de qué, de luminotécnico de emergencia, ¿no? Muy bien. La selección de la planta de emergencia. Este apartado consiste en la selección y dimensionamiento de la planta de emergencia. Comprende el dimensionamiento de planta de emergencia para atender cargas obligatorias y no obligatorias designadas acordes con los criterios de diseño. Este apartado debe contener lo siguiente: estudio de viabilidad técnica de la instalación y puesta de marcha en la planta de emergencia. Digamos, justificar por qué es necesario la implementación de una planta de emergencia de acuerdo con las condiciones de la vivienda multifamiliar, y una de las formas de justificarla es utilizar la norma, ¿no? Selección del tipo de planta de emergencia, características técnicas, fabricantes, características nominales de los elementos, etcétera. Y por último, los cálculos eléctricos y dimensionamiento de conductores y protecciones de esta planta de emergencia, ¿sí? Desde el punto del tablero hasta donde es el uso de la planta de emergencia. ¿Listo? Luego, la asignación de roles y justificación. ¿Por qué cada persona de cada equipo va a asumir el rol de director? ¿Por qué tal, tal? ¿Por qué sí? ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que tener presente. Luego, la organización, el contenido y relación y coherencia de ortografía, a cómo debe entregarse el trabajo cuando se presenta ante un operador de red. Ustedes van a seguir el proyecto, que es lineamientos de presentación de proyecto ESA, que ya también lo vamos a ver y vamos a desmenuzar un poquito. No vamos a desmenuzarlo todo, pero sí un poquito de lo que se ve ahí. Bien, diagrama en AutoCAD de la vivienda seleccionada. Es un plano arquitectónico en AutoCAD donde se reflejan las condiciones del proyecto, ¿sí? Tanto eléctrico como, eléctrico arquitectónico. Aquí me faltó de pronto colocarle que lo coloquen como un plano arquitectónico en AutoCAD y que también tenga el eléctrico, arquitectónico eléctrico de las viviendas tipo y de la zona social y de todo lo que ya haya que hacer. ¿Listo? Usualmente creo que yo les pedí para ahorita miramos bien, creo que les pedí solamente el diagrama eléctrico de la parte de los apartamentos tipo, ¿sí? Para, digamos, no hacerlo completo, al menos en este avance, porque en el siguiente avance sí va a ser el diagrama eléctrico de todo, ¿sí? Para tener en cuenta el unifilar. Muy bien. Análisis de tiempos de ejecución, pues es un documento en Project, puede ser en Project, o otro programa de planeación de tiempos de todas las actividades que se desarrollarán en este avance. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ya tienen más o menos los entregables técnicos que se hace referencia. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o se entiende todo. Vayan mirando también con sus equipos de trabajo, porque me imagino que tienen el documento ahí a la mano, leyendo de a poquitico, si de pronto tienen alguna pregunta para el final. ¿Listo? Los criterios de calificación. Va a ser lo siguiente para el primer avance. El documento grupal, es decir, ese documento que me van a entregar con todo lo que son los entregables técnicos, ¿sí?
documento, los diagramas de Dialux, todo eso completo, pues van a tener un valor del 40%. La defensa oral por parte del relacionista público va a ser el 20%. La evaluación del docente, es decir, de mi parte, va a tener un valor del 30%. Y la autoevaluación va a tener un valor del 10%. Entonces el documento grupal, este criterio conformará la nota del, aquí es el 40%, que corresponde al cumplimiento de los parámetros expuestos en el informe del avance 01 y que cumpla con los parámetros establecidos en los 15 puntos. Perdón, aquí me toca corregir, voy a colocarlo una vez porque si no entonces después se me pasa. Esto fue una adaptación de un proyecto del semestre pasado, sino que hay que adaptarlo para... se me fue dónde está este documento. Entonces va a ser el 40%, ¿sí? Y el valor de acá pues está estipulado aquí abajito, ¿no? 40% del 100%. Y aquí son los 15 puntos expresados anteriormente, ¿no? Hay que tener presente eso. Debe ser enviado pues un día antes de la calificación, pues para yo poder revisarlo, ¿no? Porque pues si no, entonces ¿cómo hago para visualizar su presentación, ¿no? Me queda muy difícil tratar de entender qué es lo que están haciendo si yo no veo previamente el ejercicio, ¿no? El documento técnico, ¿no? Bien, la defensa, la exposición oral en un total de 15 minutos sobre el proyecto ejecutado, donde la presentación del proyecto será realizada por el integrante del grupo seleccionado con el rol de relacionista público, solo él. La exposición será realizada utilizando la metodología Ignite, ya la voy a explicar, donde con un máximo de 20 diapositivas con una duración de 15 segundos cada diapositiva da un total de 5 minutos, ¿sí? Debe ser realizada pues esta exposición de esta forma. La diapositiva debe ser programada para que la transición entre diapositivas dure exactamente los 15 segundos y de forma automática, ¿no? Adicionalmente el documento debe ser enviado un día antes de la presentación. La nota del expositor es la nota para cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, del equipo de trabajo. Tiene un valor del 20, del 100%. La calificación del docente pues es la desempeño del grupo del trabajo presentado. Se evaluarán criterios como pues el trabajo en equipo, ¿sí? La capacidad para solucionar sus problemas, la gestión tecnológica apropiada y sobre todo el aporte de cada rol a este primer avance de los resultados que ustedes obtuvieron, ¿sí? La autoevaluación será el promedio de las notas de cada uno de los integrantes del grupo en el proceso de autoevaluación sobre el trabajo realizado por cada estudiante y coherente a su rol. Aunque no debería ser el promedio, debería ser pues la nota asignada para cada uno, ¿sí? Ya cada uno reflejará pues su nota. Para eso yo enviaré una rúbrica de evaluación, ¿no? Todo eso tiene unas rúbricas de evaluación para que sepan cómo evaluarse en función de su participación. Los documentos de apoyo que les mencionaba, pues está primero los parámetros de diseño, que es el capítulo 2 de la norma ESA. Se los coloqué aquí en modo PDF para que ustedes lo visualicen y solamente les extraje el capítulo número 2, que llaman parámetros de diseño, ¿sí? Hace referencia pues a las características del servicio, cuáles son las demandas o niveles de tensión, ¿sí? Pues ustedes van a seleccionar si es baja tensión, cuál es la demanda máxima, si es media, cuál es la demanda, ¿sí? Etcétera. Ustedes van a tener que seleccionarlo, ¿listo? Cuáles son los niveles de tensión que corresponden de acuerdo pues al modelo. Usualmente va a ser baja tensión y media tensión por el lado de alta, ¿no? ¿Sí? Luego los niveles de tensión de diseño pues usualmente son referidos pues a 60 Hz y a lo máximo pues va a ser 120 voltios si es por el lado de baja, o 127, depende de lo que ustedes miren con su diseño del trafo, y 11.4 por el lado de alta, ¿no? Pues eso ya lo definirán ustedes, ¿no? Aquí está, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que definir, cuáles van a ser, si su sistema es de 3 o 4 conductores, si es de 2, y me imagino que pues si siguen esta regulación pues va a ser entonces la regulación en función de lo que asumen ustedes aquí como su diseño, ¿no? Porcentajes de regulación, aquí lo van a tener. Si por ejemplo van a hacer desde la subestación más distante, pues ahí tiene un 3%, ¿sí? Las redes de distribución, bueno, etcétera. Aquí vamos a aplicar algunos en cuanto al criterio de diseño se refiere, ¿sí? Pérdidas, pues van a considerar alguna de las pérdidas, ¿sí?
las impedancias de puesta a tierra cuando se diseña pues el sistema de puesta a tierra, hacen una aproximación, o si no hacen una aproximación seleccionan un criterio de por qué no lo van a calcular, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos que se ven aquí, ¿no? Si por ejemplo van a hacer un diseño mecánico, pues usualmente uno no lo hace, ¿no? O digamos no lo tiene en cuenta para este caso, porque pues nosotros estamos más centrados hacia la parte del diseño eléctrico. Sin embargo, pues si quieren hacerlo, pues también hay la posibilidad de tenerlo presente, ¿no? Para eso pues hay unas normas referentes a eso, o pues criterios de diseño establecidos, ¿no? Hipótesis para el diseño de las líneas, si es que llegan ustedes a trabajar con la parte de líneas de transmisión desde el punto hasta el otro, pero para este caso no lo vamos a hacer, entonces pues no lo vamos a tener presente. Distancias mínimas de seguridad, si es que van a tener presente algo relacionado con eso. Bueno, y ahí usualmente van a ir avanzando de a poquitico a medida que se va hablando, ¿no? Esto lo hace referencias cuando pues van a colocar algún tipo de conductor que va a pasar cerca alguna de una casa, ¿no? Eso pues es función de eso, ¿listo? Entonces ahí cuando van mirando ustedes este documento se van a dar cuenta qué es lo que van necesitando uno a uno y qué es lo que se va a calcular en función de cada una de esas cosas, ¿listo? Ahí lo van a tener ahí presente. Ahí está el documento y con ese pues lo pueden consultar sin ningún problema. Entonces esa sería la primera vez. Entonces aquí lo que van a hacer es la selección de los parámetros que apliquen en el proyecto de vivienda multifamiliar. Por eso digo que apliquen, ¿no? Porque no todos van a aplicar. Si es un parámetro considerado, sustentar la selección del criterio o los criterios. Si es un parámetro que no van a considerar, sustentar por qué no lo consideran, ¿no? Una cosa es que aplique y otra cosa es que siendo que es un parámetro que aplica, ustedes pueden decidir hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Pero para decidir hacerlo, pues simplemente es mostrar cómo lo van a considerar, y para decidir no hacerlo es más difícil porque van a decir no lo va a hacer, profe, porque es más complicado, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy presente en esa partecita. Listo, el otro documento de apoyo son los planos eléctricos que están en un comprimido.rad. Es un documento pues que contiene planos de algunos ejemplos realizados por sus compañeros. Esto sirve más de una guía, más como una guía, ¿no? No es una guía perfecta de desarrollo. Muchos de estos planos puede que tengan algunos errorcillos, pero pues les puede servir como referente para iniciar con el suyo, ¿no? Los archivos se encuentran en formato DWG, que es AutoCAD, que es el que tenemos aquí en esta partecita, ¿no? Ahí van a ver unos planos, aquí hay unos planos acá, plano versión 1, ¿sí? Por ejemplo aquí este tiene apartamento 2, lo voy a abrir en PDF porque no tengo el AutoCAD instalado. Entonces fíjense que ahí tienen algunos ejemplos de cómo va a ser el tema del diseño, ¿no? Baño, servicio, labores, sala, comedor, ¿sí? Terraza, alcoba, ¿sí? Y ahí tienen pues una forma o un ejemplo, ¿no? Y fíjense que ahí dice diagrama apartamento tipo 4. Este diagrama, bueno, aquí no es diagrama unifilar, ¿sí? Bueno, sí es unifilar, pero es más que todo un diagrama de cableado para un apartamento tipo 4, ¿no? Okay. Aquí por ejemplo tenemos apartamento tipo 1, y en ese apartamento tipo 1, si ustedes se dan cuenta, pues hay una distribución distinta de cómo está en el apartamento anterior. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí lo van a encontrar y pues van a servirse de eso sin problema. Muy bien, y otro de los que están es el ítem 6, que es los símbolos que pues se consideran de acuerdo al RETI. Aquí hay un PDF. Este PDF pues va a tener algunas de las simbologías necesarias para cuando ustedes estén haciendo el unifilar de esto, ¿no? ¿Okay? Algunas de las simbologías necesarias, ¿sí? Cuando no las encuentren, pues usualmente si no se encuentra, pues se pueden adoptar o adaptar de las normas IS 60617, de la ANSI Y32, de la CCA Z99 o la IEEE 315. ¿Listo? Usualmente para los software que vamos a manejar, manejamos la IS 6617. Entonces puede que esta sea la forma más, el documento más apropiado para adoptar simbología si no se llega a encontrar. ¿Listo? Bien, las convenciones generales también pues son algunos, es un PDF que contiene pues algunos símbolos considerados en un diseño
de una vivienda multifamiliar. Es decir, aquí yo presento un documento ejemplo de un uso de simbología, perdón, para algunos casos de vivienda multifamiliar. Entonces aquí está la salida de lámpara fluorescente, lámpara de muro, para lámpara colgante, eso es lo que llaman aplique también, lámpara incandescente, ¿sí? Etcétera. Y hay diferentes simbolitos que pueden ser útiles para este diseño, ¿no? Como vamos a utilizar normativa europea, pues aquí nosotros usamos este simbolito para interruptor, interruptor doble, interruptor triple, ¿sí? Interruptor conmutable, ¿sí? Etc. Eso ya lo vimos así como a grandes rasgos de lo que es especificaciones técnicas, ¿no? Bien, entonces ese lo pueden ustedes observar, les puede servir de apoyo. No significa que siempre estén todos, si no está, pues tocará seguramente adaptarlas o crearlas si no se encuentra de pronto en alguna norma, porque pues si se encuentra en la norma, pues ustedes lo que hacen es tomarla de la norma literalmente. La otra es que esa también tiene unas convenciones que pueden ser útiles en algún momento también, pues por si les sirve acá, pues puede ser una de las opciones, ¿no? Hay que tener presente es que si utilizan ustedes una norma, pues tratar de usar la misma norma. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, el tomacorriente monofásico para la norma IEEE tiene esta tipificación, pero para la norma IEC tiene otra tipificación. Es como un medio círculo con una lamparita, ¿no? Entonces hay que tratar de tener un solo uso de la simbología, ¿no? O sea, no mezclar europea con IEEE, ¿no? Es para que lo tengan ahí presente y definan cuál es el tipo de normatividad que ustedes van a usar, ¿no? ¿Sí? Tenerlo muy presente ahí en esa partecita. Muy bien. Otro documento que es el cuadro de cargas, es un archivo en Excel que contiene pues algunas de las versiones de cuadro de cargas, solamente pues para ambientes residenciales. En esta entrega se realizará solamente el cuadro general, el cuadro, perdón, de la parte residencial. Luego se especificará un cuadro de cargas general donde pues van a hacer todo el cuadro de cargas donde se calcula la regulación de los diferentes circuitos que existen en una vivienda multifamiliar. Pero por lo pronto aquí vamos a calcular solamente el cuadro de cargas de los apartamentos tipo. Para eso pues hay un documento, pues la versión más completa, si mal no estoy, es esta versión 1. Déjenme revisar cuál es la versión 1. Esta es como la más completica, ¿no? E incluso pues hay un video que también adjunto de cómo es que la deben diligenciar, ¿no? Usualmente es para instalaciones trifásicas, ¿no? Por eso lo coloco aquí trifásico, ¿no? Pues ahí, digamos, simplemente sería llenar lo que se necesita llenar, ¿no? Ahí hay unos parámetros para cálculo también de termomagnéticos, el número de termomagnéticos, la longitud en metros que ustedes pues van a tener desde el punto del tablero de distribución hasta el punto donde se van a aplicar, ¿sí? Longitud en kilómetros, bueno, factor de potencia. Hay un poco de cálculos adicionales que ustedes van a tener presente y van a hacer aquí un cálculo inicial de lo que se llama la regulación. ¿Listo? Con eso pues ahí van a tener digamos como una parte inicial para lo que es el cálculo de la regulación en sí, que es uno de los factores importantes para diseño de instalaciones, ¿no? Uno de los criterios de instalaciones que se tienen aquí en esta asignatura. Muy bien, ahora vamos con el siguiente, que es el análisis de precios unitarios. Como les decía, pues esto es un documento en Excel que se maneja o que maneja completamente lo de las unidades constructivas. Lo del análisis de precio unitario es un documento que es de un ingeniero, no recuerdo ahorita el nombre, creo que Meli sabe el nombre del ingeniero, y donde tiene pues varios de lo importante
que se tiene pues en un diseño eléctrico, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener pues lo del tema de las unidades, de la lista de materiales o las unidades, por así decirlo, lo que se va a gastar en cada uno de estos, las cantidades, qué tipo, bueno, eso se explica con más calma luego en otra clase. Por lo pronto les estoy presentando ese documento y van a poder hacer todo ese ese dimensionamiento del cálculo de las unidades de precios unitarios, del análisis de precios unitarios, perdón, y el cálculo del presupuesto que se refiere. Entonces, por lo pronto, para este lo vamos a hacer para solamente la vivienda multifamiliar, para los apartamentos tipo, ¿listo? Luego lo hacemos para, si nos queda tiempo, para otras partes del proyecto, ¿listo? Bien. Muy bien, seguimos acá con especificaciones técnicas de los materiales. Este documento hace más referencia a una parte técnica, entonces es un documento en Word que busca que ustedes sepan pues cuáles son las especificaciones técnicas que van a usar, ¿no? Como caracterizar sus equipos como su uso, ¿no? Fíjense que aquí tenemos una toma corriente, aquí tenemos entonces el paso, una foto donde se hace la aplicación, lo que es pues especificaciones técnicas de fabricantes, ¿sí? Materiales, etcétera, y cuáles son las normatividades que rigen este tipo de material, ¿no? ¿Sí? Si es aquí por ejemplo tubería, si es por ejemplo tubería, protecciones, etcétera, todo lo que ustedes van a considerar en el proyecto de su vivienda, de sus apartamentos tipo. ¿Listo? Bien. El alumbrado de emergencia pues es un archivo en PDF donde muestran los diferentes lineamientos para la instalación de diseño y puesta en marcha de sistemas de alumbrado de emergencia. Y el otro es el capítulo 410 del RETILAB, que son estos documentos que tenemos acá. Les explican pues cuáles son las consideraciones para lo que se hace referencia al alumbrado de emergencia, que esto es tomado directamente también del RETILAB, ¿sí? La idea es que lo lean y tengan aspectos generales de lo que son los alumbrados de emergencia, qué tipo por ejemplo de alumbrado de emergencia es, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Bien. Lo mismo el de 410, que es el RETILAB, hace referencia a lo que son los diseños y cálculos de iluminación interior, ¿no? Nosotros no vamos a hacer nada exterior, eso ya es para otro tipo de diseño, ¿no? Y básicamente aquí lo que se presentan son los niveles de iluminancia mínimo, medio y máximo, y los niveles máximos permitidos de deslumbramiento, ¿sí? Que pues se va a tener en cada uno de los espacios. Si yo les pido a ustedes que se va a hacer una iluminación para una zona comunal, para el salón comunal, pues la idea es que busquen aquí la zona comunal, ¿no? Que busquen el parqueadero si es que van a hacer un parqueadero, ¿no? ¿Sí? Las escaleras si es que son unas escaleras, ¿no? Aquí también tener el tema de la distribución de las luminancias, todo eso referente a eso. Bien, si no se encuentra aquí, como les dije aquí en el documento, pues también hay unas normas españolas que les puede servir a ustedes para estimar esos valores mínimos de iluminancia, que es como se hace en la actualidad, ¿no? Así le dicen, bueno, parqueadero, desde que usted garantice, ¿dónde están las tablas acá? Un segundo, vamos a hacer las tablas. Aquí están las tablas, ¿no? Entonces, desde que usted garantice, por ejemplo, en una sala de descanso, una iluminancia de 0.4, bueno, en este caso no, este es otro índice, perdón, aquí la iluminancia de 100 luxes, pues esta es una iluminancia media, ¿no? Iluminancia promedio, ¿no? Entonces va a ser de 100 luxes y el deslumbramiento de 22 como máximo, ¿no? Entonces ahí ustedes van a utilizar ese criterio, ¿sí? Bien. Esto cuanto a lo que es la parte de alumbrado, ahí tienen esos 4 documentos que les pueden servir bastante para el diseño de iluminación. Y los documentos principales pues están aquí listados, ¿no? Es el documento de ejemplo, es un documento de un, digamos, trabajo que se hizo el semestre pasado de uno de sus compañeros para lo que es el primer avance. Fíjense que aquí tenemos como en general cómo fue la parte
de presentación de este, ¿no? Vuelvo y digo, esto es un ejemplo, porque por lo menos acá no tiene la plantilla de presentación para normas ESA, ¿no? Tienes un documento, una plantilla de IEEE, ¿no? Eso ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, para que lo adapten, pero que sepan cómo es como la parte de descripción del proyecto y todo lo relacionado con eso, ¿listo? Para que lo tengan ahí muy presente. Eso es un documento de ejemplo. Aquí están los lineamientos del avance, es decir, este documento que tenemos acá, donde explica pues todo lo que yo he explicado en las diapositivas, pero este está explicado acá, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos fuentes pueden ser útiles para ustedes en ese momento, ¿no? Aquí está el PDF de lineamientos de proyecto ESA y cómo es que se presenta el lineamiento de proyecto ESA, que ustedes pues van a seguir esta partecita, ¿no? ¿Sí? Van a tener ahí presente todo lo que hace referencia a proyecto ESA, ¿sí? Siguen eso, ¿sí? Completo. Muy bien. Y lo que son las rúbricas, ¿no? Las rúbricas de evaluación que van a tener presente para el documento grupal, pues cada uno tiene su porcentaje y aquí yo les voy a dar un puntaje para cada uno. Por ejemplo, en las descripciones de características del proyecto, pues competente sobresaliente, competente avanzado, ¿sí? Y esto va en función de qué tan fieles y tan detallados son en cada uno de los ítems, ¿sí? Aquí lo más importante es que se vayan al detalle a las que le den más porcentaje, ¿no? Las otras pues no es que no sean importantes, pero digamos son cuestión de redactar rápidamente. Eso de descripción de características del proyecto pues es una cosa que se hace rápido, ¿no? Lo mismo los parámetros de diseño, es una cosa que se hace bastante rápido, ¿no? Pero esta y la elaboración del diseño eléctrico, que es toma un poquito más de tiempo, tiene que estar mejor explicada, ¿no? Esa es como la idea. La defensa hace referencia a la presentación que ustedes van a hacer, que va a hacer el relacionista público, y en función de eso pues yo coloco una calificación, ¿no? ¿Sí? Es dominio del tema, comprensión del tema, seguimiento del tema, los apoyos, el vocabulario y el entusiasmo, ¿no? La idea es que ese día esa persona se presente por cámara, ¿sí? Y los otros compañeros pues también lo observen. Voy a preguntar seguramente, puede que esto lo haga en coevaluación, que es lo más probable que lo haga en coevaluación, que en función de eso pues los estudiantes que no pertenecen al grupo sino que es la audiencia pueda evaluar al estudiante relacionista público, ¿no? Y pues esa nota que saca el relacionista público es la misma nota que saca el resto de compañeros. La evaluación mía, que esta sí es netamente mía, pues ahí yo haría mis observaciones y estaría pues en función de lo que considero que es el trabajo presentado, la prestación de trabajo en equipo, la capacidad para solucionar problemas y dudas, porque pues la idea es que también pregunten, gestión tecnológica apropiada, aporte de cada estudiante, las preguntas realizadas por el grupo a otros grupos, ¿no? Por último, la autoevaluación, que eso sí es de carácter personal de cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente en ese aspecto, ¿listo? Y con eso pues daría una nota global, pero ahí están las rúbricas de evaluación para que sepan qué les voy a calificar yo en cada uno de esos, ¿listo? Y aquí está otro documentico que es el plano de instalaciones, otro de los que creo que estos sí están más orientados hacia las viviendas multifamiliares. Entonces son ejemplos que les pueden servir, que pudieran de alguna forma adaptar, no adoptar, ¿sí? Ojo con eso, pueden adaptar más no adoptar, ¿no? Porque pues si es esto, pues esto ya está diseñado, ¿no? La idea es que tomen otro tipo de distribución, que lo modifiquen, pero que les sirva como de base, ¿no? Para que no hagan, digamos, completamente todo el trabajo desde cero. Bien, ¿qué falta acá? Documentos, la bibliografía. De la bibliografía que les he compartido en el documento de Word, lo van a poder ver acá. Fíjense que aquí tengo el documento de Word y ahí dice referencias bibliográficas y fuentes de información, pues les va a servir a ustedes para guiarse en unos apartados del proyecto. La primera, por ejemplo, cuando hacemos referencia a análisis de la demanda en función de lo que se conoce como un diagrama funcional, ¿sí?
Pues es una forma de verlo, y este proyecto de grado pues investigó, por así decirlo, las variaciones de consumo en la curva eléctrica en función de los hábitos, ¿no? Digamos, hablamos de residencias de estrato 4 en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Puede que de alguna forma no sea como análogo a la ciudad de Bucaramanga, pero pues les puede dar luces para lo que se refiere a este diagrama, a este análisis de la demanda y estimación de la demanda, ¿sí? En función de eso. ¿Listo? Puede ser incluso hasta un buen proyecto de grado aquí en la UIS, hacer ese tipo de comparación de las dos cosas y investigar con más detalle cómo sería ese tema de la demanda para esto. Muy bien. Luego, la técnica del Ignite, ¿sí? Ahí también la pueden ver en el documento de Word. Hay un documento, un video de YouTube en el cual ustedes pueden ver todo el tema de la técnica de Ignite. Es una presentación de un proyecto o una idea de 5 minutos solamente, ¿sí? Si se pasan de los 5 minutos se detiene la presentación, ¿sí? Teniendo solamente 20 diapositivas y cuya duración de cada una es de 15 segundos. Usualmente esto se hace de forma automática, es decir, ustedes programan cada una de las diapositivas para que duren 15 segundos. ¿Listo? Como cada diapositiva dura 15 segundos y son 20 diapositivas, pues esto me da un total de 300 segundos. Y 300 segundos es equivalente a 5 minutos. Listo. La simulación en Dialux, pues el cálculo de los parámetros luminotécnicos usando el software Dialux. Ahí hay un video donde hay dos partes corticas para cómo sería el diseño básico en Dialux. Luego ustedes adoptan y adaptan su diseño para seguir más o menos como la misma lógica de esos videos, ¿sí? El otro es un cuadro de cargas tipificado. Es el mismo, digamos, diseñador de ese cuadro de cargas para viviendas multifamiliares, para viviendas residenciales, perdón, o sea, ambiente residencial, ¿sí? Porque el cuadro de cargas ya para toda la instalación eléctrica, ese sí lo vamos a hacer diferente, pero por lo pronto es el cuadro de cargas tipificado para viviendas, ¿sí? Si de pronto llega a ser trifásica, pues este le funciona perfecto. Si no llega a ser trifásica, pues entonces creo que podrían hacer una adaptación, aunque yo les dejé aquí una versión monofásica, ¿no? Aquí esta versión monofásica que tenemos acá. Permítame abrir el documento. Puede ser una opción que ustedes también pueden usar si su vivienda llega a ser monofásica, ¿no? Entonces aquí ese sí fue uno que yo diseñé, ¿no? Y clasifica los circuitos en función de lo que vamos a ver luego, los diferentes criterios de diseño para clasificación de circuitos, ¿no? Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, el número de circuito y la cantidad, pues, de elementos que se van a tener presentes. Ustedes lo pueden mirar, también les puede servir si llega a ser, por ejemplo, una vivienda monofásica, porque esta, la del cuadro de cargas, ese sí es trifásica, ¿no? Totalmente trifásica. Es posible que ustedes usen trifásica en alguna de sus viviendas, por eso pues dejo este cuadro que puede ser útil para ustedes. ¿Listo? Muy bien. Luego pues también hay dos videos donde tienen el diseño de un plano como tal y la ejecución de un plano eléctrico como tal, ¿sí? Entonces ahí van a tener ustedes la posibilidad de utilizar pues el software de AutoCAD para el diseño, al menos en 2D, de ese tipo de cosas. Por lo pronto, pues al menos en este curso de instalaciones vamos a manejar una metodología como híbrida, ¿no? Manejar el enfoque 2D y algunas cosillas relacionadas con software, para luego de pronto ir avanzando ya en los siguientes semestres. Eso no creo que lo alcancemos a ver con ustedes, o no lo alcancen a ver ustedes, en otros software de simulación en 3D como CPLEG o Revit, ¿sí? Que sería pues ya en un futuro. Por lo pronto no creo que veamos eso ese semestre. ¿Listo? Bueno, creo que con esto pues damos por terminada lo que es la explicación del proyecto digamos, de instalaciones eléctricas, al menos en la parte de avance 1. El avance final, o digamos ya la entrega final, lo que se van a integrar son algunas otras cositas, como el tema del cálculo ya de regulación general, ¿sí? El cálculo del transformador, ¿sí? La conformación de los tableros,
lo que es ya el diseño del sistema de paneles solares. Y ya creo que eso sería como lo que falta para eso, sino que no lo he escrito bien para que les quede a ustedes bien clarito esta parte de entrega final. Bien, quedo entonces atento a sus preguntas. Si hay preguntas o dudas, sugerencias respecto del proyecto o qué, quedo atento. Profesor, buenos días. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Cuéntamelo. La forma en la que se realizaron las clases de aquí en adelante va más o menos en la forma en la que está Exacto, Tirijillo, correcto, sí. Correcto, ahora sí. sí. Gracias. Sí, en efecto, sí. Algunas de los hay algunas cosas que sí voy a mencionar, hay otras cosas que no voy a mencionar, sino que pues formará parte de su investigación, porque pues no hay tiempo para abordar todo con detalle, ¿no? Entonces lo voy a abordar así como a grandes rasgos. La idea es pues suministrarle plantillas para, digamos, ahorrar tiempo en ese sentido, ¿no? Porque pues hacerlo todo desde ceros es a veces como complicado. Entonces en algunos casos les voy a suministrar algunas plantillas para que diligencien eso. En algunos otros casos pues simplemente van a hacer cosas que van a tener que diseñar ustedes, ¿no? Pero en lo posible que les pueda suministrar documentación para que ustedes, digamos, mejoren su desempeño de trabajo y mejoren sus resultados, pues la idea es hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta o...? Bueno, si no hay más preguntas relacionadas con eso, pues entonces yo pensaría que podemos dejar ya así la clase. Bueno, me gasté casi las 2 horas explicando el proyecto final, pero espero que al menos haya quedado pues bien clara esta partecita, y si no quedó clara, pues entonces en la medida que vayamos avanzando, pensaría que ahí salen las dudas. Ya la próxima clase vamos a comenzar con criterios de diseño, ¿no? O sea, ya vamos a iniciar con diseño. Cosas como por ejemplo, pues digamos para responderle a Daniel la pregunta, cosas como por ejemplo este tema de descripción de características del proyecto, pues no lo voy a tocar, ¿no? Pues esto no tiene sentido que yo lo toque en clase, ¿no? Lo que sí voy a tocar es también de parámetros de diseño. Voy a considerar algunas cositas, ¿sí? De pronto lo de servicio y demanda muy por encima, pero de una vez ya vamos a pasar a esta parte de la caracterización eléctrica de los apartamentos. ¿Listo? Para tenerlo ahí presente rápidamente. Trabajamos como con el área de áreas comunes y todo eso, y pasamos de una vez a establecer pues criterios de diseño en función de los factores de demanda y en diagrama funcional. Luego vamos a pasar a la elaboración de un diagrama eléctrico, aunque ustedes pueden verlo ahí en AutoCAD. Seguramente voy a hacer un ejemplo como rápido para no quedarme mucho en eso, y eso ya forma parte como de su trabajo, el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Listo? E irnos concentrando de pronto a lo más importante que va a ir surgiendo, ¿no? Es posible que más bien ustedes vayan desarrollando esto, por eso es importante que tengan su proyecto rápido, digamos el diseño de AutoCAD rápido, y más bien vayamos abordando las clases en función de esto. Venga, profe, hagamos un ejemplo ya para esto relacionado con esto de cuadro de cargas, y lo vamos avanzando paso por paso, y como que ahí se va construyendo el proyecto a la par. ¿Listo? Esa es la idea que yo tengo. Vamos a ver cómo nos va este semestre en eso, porque el semestre pasado fue un desastre porque siempre había paros, clases, bueno, entonces no se pudo avanzar mucho en cuanto a eso se refiere. Listo, muchachos, si no hay más preguntas, pues... Buenos días, sí. Buenos días. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Dime. Es que no me quedó muy claro cuándo es la primera entrega del proyecto. ¿Qué fecha, más o Bueno, menos? ¿para cuándo es la primera entrega? A ver, nosotros la habíamos dejado y definido. Déjame consultar dónde yo dónde lo había tipificado yo en la presentación del curso. Presentación, ¿dónde está acá? Presentaciones de clase, presentación del curso. Iremos a ver dónde lo había dejado yo, en qué parte. Si no, lo definimos ahorita, eso no es problema. Estos son los previos que vamos a hacer. Me provoca no hacer previo este semestre, sino más bien que nos concentremos en el diseño. Creo que eso lo podemos negociar sin problema. Yo
preferiría más bien que nos concentráramos en el tema del proyecto y no tanto de pronto en un previo, ¿sí? O si de pronto hago un Sí, previo, mejor. sí, o si no de pronto hago un previo, pero más como para saber si realmente han aprendido de forma individual, porque pues el problema de los previos, digamos el problema de los trabajos en grupo es que a veces uno, por más rúbricas que tenga, uno a veces no sabe si todos realmente aprendieron o todos trabajaron, ¿no? ¿Sí? Entonces de pronto el parcial o el proyecto, digamos un examen general, me podría dar cuenta de si por ejemplo ustedes entendieron o no la asignatura, ¿listo? Entonces de pronto puedo que haga más bien uno y elimine uno de los dos más bien. Vamos a eliminar uno, ¿sí? Bien, pero el proyecto final, ¿dónde están los avances? Yo donde dejé Profe, el avance. Yo creo que podemos dejarlo para agosto 4. No sé qué opinan. sí, Agosto 4 sí es. tendríamos todo julio para trabajar con el proyecto. Entonces, agosto 4 estaría bien. Puede ser agosto 4 Listo. o agosto 6. Cualquiera de las dos fechas para mí estaría perfecto. ¿Listo? Dime, Melis. Sí, era para preguntarle que al fin cuál de los dos íbamos a dejar. ¿Cuál de los dos qué, perdón? De los dos previos íbamos a dejar. Ah, ya. No, de pronto puede ser al final que haga, o si no, es que depende, realmente depende. Esto es sugerente realmente para mí. A mí me interesa más, como digo, a mí me interesa más en esta asignatura que ustedes vayan, digamos, con las habilidades para hacer un diseño eléctrico y pues no tanto las habilidades para responder un examen, ¿no? Lo digo por esta asignatura, porque es que esta asignatura es esto, ¿sí? Es como les digo, es lo que ustedes van a salir a trabajar inmediato. Y a pesar de que uno enfoque eso, puede que falten cositas, ¿listo? Entonces, pues yo creería que la entrega, el primer avance lo podemos dejar para agosto 4. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si hay alguna duda de eso. Yo sí tengo una duda. Dime, Melis. Es que pues he tenido muy fallo el internet aquí en la casa. Pero, profe, o sea, para la primera entrega, aparte del plano, digamos, montado en AutoCAD, Ujú. ¿qué más hay que entregar? Ya, bueno, entonces de lo que hay que entregar, tú puedes, si quieres consultar con más calma, fíjate en este documento que subí al Drive o al Moodle y van a tener unos entregables de cada una de las cosas. Fíjate que aquí van a aparecer por uno, por 2, por 3, ¿sí? Por 4, hasta más o menos 15 ítems que hay que entregar de este avance uno. ¿Listo? Ok, listo, sí, ¿Sí? señor. Entonces, revísalo mejor y si tienes alguna duda te la respondo más bien por interno, ¿sí? Porque pues este fue, digamos, lo que expliqué en la clase fue todo lo que realmente abordé en cada uno. A la otra es que me esperes a que suba el video y pues visualiza el video de la clase del día de hoy para que sepas la explicación de cada uno de esos. ¿Listo? Listo, sí, Digamos señor, para muchas que gracias. pronto cuando el internet no esté malito pues lo puedas ver sin problema. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, espero que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Les enviaré entonces la asistencia por el WhatsApp. ¿Listo? Un feliz día. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias.